¿Qué es la que hay, gente bonita? Hoy les hago esta introducción porque se trata de un capítulo especial. En este capítulo fuimos al Museo Carlos Cruz 10 y entrevistamos a Elina Pérez Urbaneja. Ella es la directora de la página Diseño en Venezuela. Pero pasaron cosas. Tuvimos un problema de video y así por 45 minutos. Y también tuvimos un par de detalles con los micrófonos. Pero la entrevista aún así quedó muy interesante y se lograron rescatar el 80% de la entrevista o 90% de la entrevista. Entonces por eso decidimos que vamos a sacar el capítulo de todas maneras. Igual haciendo esta advertencia que gran parte del capítulo en video tiene tomas de apoyo. Entonces vamos allá. ¿Qué es la que hay? Gente que se aburre en Caracas. ¿Cómo es posible con espacios tan espectaculares como este? Y además los eventos que nos trae Diseño en Venezuela, ¿no? Pero antes, mi nombre es Ricardo Garrido y como siempre me acompaña Steven García. Y les recordamos seguirnos en las plataformas de podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y todas. Todas, absolutamente todas. Hoy tenemos un programa especial, puesto que nos encontramos en el Museo de Diseño, de Estampa y Diseño, Carlos Cruz 10. Exacto. Motivado a la finalización de la exposición 4 décadas, 4 diseñadores, a 40 años de la estampilla venezolana, ¿correcto? Sí. Y para eso tenemos una invitada espectacular y ella es Elina Pérez. ¿Cómo estás, Elina? Muy bien, Ricardo. Gracias por la presentación. Antes de que empecemos, lo que quiero como aclarar que ella es como la creadora o co-creadora del libro y la exposición, ¿no? Co-creadora. Okay. Sí, pues es importante siempre decir lo que es del César, sí, importante. Uh-huh. Porque la idea realmente fue de la Fundación Plaza, Fundación Gonzalo Plaza, que fue creada por Carlos Eduardo Plaza, diseñador venezolano, bueno, que tiene ya muchos años viviendo en Estados Unidos, y la fundación la creó en homenaje a su padre, don Gonzalo Plaza, que fue el fundador de Hipostel. Okay. Y bueno, él me contactó para inicialmente producir el libro. Eso fue el proyecto original. Y ya después en el camino, con el libro listo, es que surgieron los eventos expositivos, entre ellos esta exposición que clausura ya mañana acá en el Museo Cruz 10. Ok. Con respecto a eso, primero quería mencionar que ya hay una entrevista realizada y está en la plataforma Diseño en Venezuela. Sí. Vamos a intentar no tocar lo que ya está en esa entrevista, más bien los invitamos a que la lean. El link lo vamos a dejar en la descripción. Como siempre, sí. Y respecto a lo que estás diciendo, o sea, yo sinceramente, antes de esto, ni idea sobre la filatelia, sinceramente. Ok. Y la filatelia entiendo que no es algo que tenga un protagonismo en el país o dentro del diseño gráfico incluso. Entonces, no conocíamos los nombres como Gonzalo Plaza, todo eso, y quería saber cuál es el impacto que tuvo el libro después de ser publicado, qué receptividad tuvo después de todas estas exposiciones que hicieron, pues. Bien, bueno, el libro ha sido distribuido digitalmente y el impacto principalmente ha sido muy de nicho, muy entre los diseñadores. O sea, los diseñadores, tanto vamos a decir, si lo dividimos un poco etariamente, los que ya tienen un recorrido de trayectoria, porque significa volver a revisar un tema que en los años 80 estuvo muy en boga, pues, porque, bueno, el correo postal físico
estaba vigente. Ok. Y el otro es algunos diseñadores jóvenes que sienten el interés de empezar a conocer qué ocurrió con el diseño gráfico de Sí, su país, que- sobre todo diseñadores jóvenes fuera. Que justamente eso me pasó a mí. El día que hicimos el recorrido de la exposición guiada en Casa País, me quedó como esta espinita, porque muchas de las estampillas tienen como una esencia, hay como una identidad en el diseño que lo hemos visto fuera de las estampitas, Exacto. en billetes, en la administración pública de aquellos años y tal. Sí. Y por eso me llamó la atención también como revisitar el Claro. diseño de Y aquella. Sí, sí. no solo revisitar, sino que tiene, o sea, el diseño actual tiene mucha influencia Total. de lo que hicieron estos diseñadores. Sí. Y a veces los diseñadores no conocen la fuente. Entonces, más Yo allá de la Era estampilla, uno de esos. por eso, más allá de la estampilla, podemos decir que esta colección trascendió e influyó en el arte venezolano, ¿no? Sí, sí, en los creativos venezolanos y tal cual como me estás expresando, ¿no? Que muchos diseñadores jóvenes tienen como un ADN creativo y no Ujú. saben de dónde viene. Y resulta que tal cual es un entorno y este periodo en específico, los años 70, años 80, creó como todo ese bagaje que bueno, ha sido muy explorado también en diáspora, ¿no? Porque Ujú. la ciudad es moderna Total. y fue próspera y creció y hubo mucha construcción en estos años y eso es lo que se está reflejado en micro en esta estampilla y en el trabajo de estos diseñadores, ¿no? Sí, y es muy interesante. Y una de las cosas que nos parece a nosotros también es que sabemos la complejidad de realizar esta colección, ¿no? En tu experiencia durante el proceso, ¿hubo etapas específicas que fue mucho más difícil conseguir o mucho más difícil de colectar? Bueno, justamente el proceso de investigar es difícil en general para el diseño venezolano porque no contamos con, vamos a decir, ya una biblioteca especializada o un archivo que mantenga esa memoria. Al contactar a muchos diseñadores o el caso de Santiago Paul, su archivo quedó fraccionado, Claro. fragmentado entre lo que está en custodia en la UCAP que todavía no se puede revisar y lo poco que él se llevó. El caso de Sotillo, cuando lo entrevisté, él me facilitó mucho material, pero justamente él estaba en proceso de iniciar la catalogación de sus archivos. Ok. Claro, Ok. de ordenarlos, de todo eso, porque tenía cajas y cajas. Entonces él me manifestó en ese momento, me dice, oye, con esto lo que Gabriel y yo nos dimos cuenta es que tenemos una tarea por delante que es ordenar, organizar, Sí. catalogar, o sea, los archivos. Y fue de gran ayuda a Sofilca, la gente de la Asociación de Filatélicos, fue la gran ayuda porque allí se consiguieron las piezas, pues las estampillas. Ok. Claro, ellos también tienen otra lógica diferente que es la del filatélico, que no es la del diseñador. Y resulta que, bueno, por estudio y conocimiento del tema, sí conocían ese periodo y los diseñadores y todo. Claro, pero no lo veían como, o sea, no les importa tanto la parte gráfica como Exactamente. tal, sino el orden en el que salieron, tal vez las fechas y todo. Las cantidades, el tipo de impresión, o sea, o son otros Otra criterios información, de claro. valoración. Pero allí también conseguí, por ejemplo, lo que son los volantes de primera emisión, Ok. que también allí hay una información valiosa que funcionó para el libro y para el tema de los rótulos de la exposición, que también los filatélicos no les importa. Sin embargo, ya después ellos fueron sumamente colaboradores y esta exposición, a diferencia de la primera, que fue chiquitita en Casa País, tiene como valor agregado los sobres de primera emisión que están en la Claro, última exacto. vitrina de la exposición, Sí, que claro. ya ellos empezaron a activarse y a recaudar toda esa data. O sea que este movimiento aportó también a la recaudación de ir mucho más allá, ¿no? Sí. Para sí. poder recolectar más estampillas, más sobres, más cosas y darle como relevancia a todo el proyecto alrededor de la filatelia. Sí, totalmente. Quería preguntarte de lo que mencionas, aquí anoté.
faltan estampillas. Faltaron estampillas para dentro del libro. O lograron obtener todas. Bueno, el libro vamos a decir que es una primera etapa y de hecho Carlos Eduardo Plaza en Estados Unidos quiere publicarlo impreso con algunos hallazgos ya posteriores, ¿no? que están aquí en esta posición. Esta posición ya está completo, pero no están todavía en el libro. Entonces, en esa edición impresa, la idea es que ya esté todo. Y lo otro que también Carlos me ha comentado entusiasmado es que, bueno, ¿y por qué no continuamos? Porque en los años 80 se incorporó otro grupo de diseñadores valiosos también a seguir diseñando estampillas. Sí. Entonces puede haber un segundo libro, por ejemplo. Sí, y es brutal porque también es el inicio de dar archivo a lo que no tenía, ¿no? Exacto. Te quería preguntar algo. Esta colección, ¿qué va a suceder con ella? O sea, hoy se cierra físicamente, pero anualmente la van a hacer, o simplemente van al archivo y solamente se va a poder obtener o visualizar a través del libro físico o digital en su efecto. Esta colección va a archivo. Ya definitivo, listo. Sí. Vale. Pero se puede visualizar es a través de los libros. Todavía adquiriendo el digital, que cuando se tenga todo, vamos a decir, reorganizado y ampliado, el digital también se va a sustituir, así que los que lo tienen. Exacto. Y bueno, si se hace una segunda parte, ya veremos si otra vez el museo abre las puertas para una segunda exposición. Finísimo. Es decir que si no viniste y no la viste, pues mala tuya. Sí, te lo perdiste. ¿Tienes alguna estampilla favorita? No sé. O alguno de los diseños específicos dentro del libro. Wow, es que es como complicado realmente seleccionar una. Es bien difícil. A mí me capta mucho el tema, claro, pasa que en el caso de Sotillo y Paul, que están vivos y así me relataron algunas de las historias, ese tema me engancha mucho. Claro. Ya no solamente como que la estampilla sola, sino conectarla con un relato. O sea, el tema de la storytelling yo creo que está allí inmerso en lo que me atrae mucho. Bueno, chéverísimo. Yo, en cuanto a esta exposición, evidentemente era como un tema muy lejano para mí y no estaba, o yo por ejemplo no entendía la conexión que tenía este tema con el diseño, ¿no? Igual como la tiene de repente el diseño de billetes, que es como algo tan exclusivo y tal. Entonces, después de haber visto aquella exposición, me quedó como esto de que ya va, hay diseño en todos lados. Sí, ¿no? eso. Y eso me pareció muy interesante y estoy seguro que no soy el único que ha sentido eso. Sí. Sí, bueno, tal cual, el diseño está en todas partes y eso es lo interesante de tu carrera, pues que y en diseño de billetes también en algún momento debería hacerse algo, porque por ejemplo el cono del otro pedo. Sí. Lo que pasa es que en Venezuela no hay quien diseñe billetes. La persona que diseñaba los billetes, por ejemplo, el que consiguió el premio por los billetes de 2008, está haciendo billetes en otro país. En Australia, él está en Australia, sí. Entonces, pero esto de que el diseño está en todos lados conecta con el siguiente tema y es el Festival de Diseño para la Gastronomía. Claro. Que se va a celebrar el 30 de noviembre en los espacios del Trasnocho. Y nos gustaría que nos explicaras un poco más cuál es la idea de este evento como tal. Bien, Diseño para la Gastronomía lo hemos titulado como el primer festival diseño en Venezuela, con la idea de que no solamente sea una columna vertebral de conferencias especializadas, sino que en torno a ello haya actividades creativas conexas, ¿no? y de networking. Entonces, tenemos 7 conferencias de especialistas, diseñadores de distintas áreas que han trabajado mucho para el sector alimentos, bebidas y restauración. Entonces, ¿y por qué ese tema? Porque estamos viendo que en la reactivación del país hay muchísimo emprendedor gastronómico. Muchísimo. Correcto, sí.
Entonces está esa situación que la hemos pulsado, por ejemplo, en grupos de emprendedores, donde cuando revisas el 80% no tiene... es gastronomía. Y en los festivales que vimos este año, también nos dimos cuenta que si bien hay mucho emprendedor gastronómico, justamente hay unos cuantos que la pata coja como que es el diseño, sobre todo yo lo percibo en los chocolates. Cuando empecé a ver chocolateros, dice que la barra puede ser espectacular, pero no tienes una marca. No tienes empaque. O no tienes empaque, o no tienes una buena etiqueta, o sea, todos esos elementos de diseño. Entonces, que queda como esta sensación de que es muy artesanal. Sí. Y que a lo mejor no le da como este power up. También a uno le da un poquito como hasta susto comprarte algo tan, no sé, como tan precario. A veces tendrá la calidad, será bueno. Entonces, hasta ese pequeño detalle. Hasta dudamos de lo salubre que sería. ¿No? Sí, muchas veces. Entonces, creo que es importante el punto de inyectarle diseño, porque significa una evolución. Bueno, y tú también, como especialista de mercadeo, tú sabes todo el poder que esto acarrea para una marca. Sí, correcto. Una de las preguntas que me surgió cuando estaba leyendo el comunicado respecto a diseño para la gastronomía es si el acceso tendrá algún costo. Sí, el acceso tiene costo, sí, porque es un día completo, una jornada completa, 7 conferencias con un espacio de networking, los refrigerios incluidos, unas presentaciones artísticas que también queremos después del almuerzo, bueno, la gente que se sacuda, o sea, te prepares vía el arte para lo que viene en la tarde y cerrar también con wow, entonces, bueno, evidentemente esto es producción, ¿no? Y ya tienen fijados los costos, ¿en qué plataforma los van a vender? ¿Directamente en el trasnocho? ¿Cómo sería? Sí, tenemos 2 etapas de ventas. La primera hasta el 20 de noviembre, inclusive $30. Del 21 al 30, para el que si todavía queda entrada, que pueda, bueno, pagar en la entrada, en la puerta, $40. Esos serían los costos con todo incluido. Tenemos también, por ejemplo, ya una alianza con Ryder, entonces también para el tema del traslado, lo que se le pueda dificultar, van a tener unos cupones de descuento también para facilitar la movilidad. No, vienen con todo, de verdad. Sí, la idea es que yo me anoto. Favorecer que la asistencia para diseñadores, para gente especializada en mercadeo, publicidad, comunicación y por supuesto a los emprendedores gastronómicos. Me parece también muy interesante lo diverso, a pesar de que todos hablan de diseño, lo diverso de los expositores o de los conferencistas, ¿no? Totalmente. Me parece que abarca como, de verdad se abarca como todo el espectro de lo que se necesita en diseño para la gastronomía, ¿no? O sea, me pareció que está como muy redondo porque hay diseñadores gráficos, diseñadores de UX UI, diseñadores de productos como tal, y de gente también. Y de gente que ya también interior, también. Sí, además el line-up es de venezolanos, de puro venezolano. Hay 2 que viven afuera, pero justamente tienen un trabajo sumamente destacado que es brutal, que vale la pena conocer. Sí, porque iba a preguntar si las constelaciones se unieron o son todos venezolanos. ¿Cómo era eso? Porque de verdad me parece que es gente interesante. Sí, todos son venezolanos. Correcto. Esto que es tan importante para el área nuestra, que es el networking, haber un área de networking, ¿no? Sí, bueno, está pensado justamente para eso, pues el intercambio de ideas, intercambio de conocimientos, intercambio de todo. De contactos, tal cual, conseguir tus proveedores. Exacto. ¿Cómo nace diseño en Venezuela? ¿Cómo nace ese proyecto que hay detrás de todo? Ok, bueno, Diseño en Venezuela nació en 2009 como mi blog personal. Bueno, ya desde que trabajaba en la estancia llevaba ese interés por dedicarme al diseño. Después, bueno, circunstancias muy particulares me llevaron a trabajar como investigadora en el libro de Guy Monsiepe y Silvia Fernández de la red Nodal, a recibir invitaciones también para dictar conferencias en universidades colombianas sobre el diseño venezolano. Entonces, aquí en el Museo Cruz Diez hice curadurías también entre el 2003 y 2005, 2006. Y bueno, lo que notaba como periodista
era que el diseño en los medios venezolanos siempre se trataba como algo trending, como algo frívolo, como algo superfluo, como algo caro, inaccesible. Entonces esa no era como mi línea de trabajo, eso tampoco era lo que yo estaba viendo afuera. Exacto. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no monto mi blog con mi línea editorial y empezar a proyectar el diseño como yo lo veo? Y es que eso me pareció interesante y a lo mejor debimos empezar por esta parte, pero me parece interesante que como que tu tema de conversación hoy en día sea el diseño y todo lo relacionado con el diseño y la comunicación visual, pero tú eres periodista y vienes como de otra carrera y ahora mucha gente te conoce y a lo mejor pensará, bueno, me imagino que es diseñadora y por eso le interesó. Presente. Todo el mundo piensa, sí, todo el mundo piensa que soy diseñadora. Hasta mi hijo, hasta hace, no sé, 12 años, que una vez me dice, mamá, ¿tú cómo eres diseñadora? Que no, hijo, yo no soy diseñadora, soy comunicadora social. Entonces me terminé... Pero yo voy a decir que eres diseñadora porque es más cool. Yo, ok. Ok, qué chingo. Me dolió también. Bueno. Exacto. Quería preguntar cuál es el futuro de diseño en Venezuela. Ok. El futuro de diseño en Venezuela es que la web como tal va a dejar de ser diseño en Venezuela. Estamos en un proceso, bueno, ya el rebranding está hecho, solamente ya aplicarlo. A partir del 1 de diciembre, otra URL. Diseño en Venezuela como marca, sin embargo, la vamos a mantener para los eventos locales. Básicamente perfecto. Para las actividades, bien sea presenciales o online en el país. Perfecto. Entonces seguirá siendo una plataforma para la difusión del diseño gráfico. Pero la idea es abrirnos hacia Hispanoamérica. Bueno, Latinoamérica en principio, o sea, ese es el primer plan, ¿no? Empezar también a incluir diseño hecho en Colombia, en Argentina, en México, un poco ya expandir la visión. Pero igualito, la web la vamos a mantener, toda la base de diseño en Venezuela permanece, solo que iremos ya incrementando y añadiendo ese nuevo contenido latinoamericano, perfecto. Aunque ya de alguna forma lo hemos hecho con la misma diáspora. O sea, la diáspora ha internacionalizado el diseño venezolano, solo que ahora vamos a empezar también a entrevistar a diseñadores como tal, colombianos, argentinos, mexicanos, o sea, porque todos los países hay cosas geniales. Pero la escuela de diseño argentina y sobre todo también la colombiana en Bogotá, hay mucho diseño muy interesante. Y a pesar de que nosotros tenemos muchas raíces parecidas y tenemos tal... es diferente. Es interesante cómo ellos le dieron una vuelta distinta o lo interpretaron de una manera distinta a nosotros. Sí, eso es visible, tal cual. Hay como ese dejo cultural en cada país que nos diferencia, pese a que tengamos como el idioma en común. Sí. Claro. Entonces, sí, eso lo vamos a empezar a ver. Porque el diseño en la academia se enseña desde la Bauhaus y todo esto. Y normalmente eso es como la base del diseño, pero te das cuenta como cada país le impregna lo suyo. Y es interesante ver eso en una entrevista, o sea, accesible como diseño en Venezuela. Sí, además que de alguna manera también significa compararnos, empezar a compararnos, porque algo que también me está preocupando es la desactualización, por ejemplo, de los pensum de estudio acá. Sí. Entonces, y lo que se está haciendo afuera. Entonces, ahorita, por ejemplo, todo el respaldo que estamos empezando a darle a la comunidad UX, UI, es porque acá en Venezuela, en comparación con todo el resto de Latinoamérica, no hay pocos. Eso es interesante. Por ejemplo, la Universidad de Palermo tiene como un montón de cosas tal. Por ejemplo, yo he hecho varios cursos. De hecho, hice un curso de podcast, pero de la Universidad de Palermo. Entonces, cuando tú entras a la plataforma y te das cuenta cómo funciona, tú dices, aquí en Venezuela no existe eso. No hay manera. Y eso es la Universidad de Palermo, pero sobre todo la parte de comunicación. Tiene como toda una sección y tal. Entonces tú dices, sí, nos hace falta enterarnos de mucho más y que desde hace mucho tiempo ya los pensum están desactualizados. Sí. Pero lo digo desde cuando yo estudiaba y todo. Claro. Entonces, nosotros lo hemos hablado varias veces que
no sabemos si es una cuestión solo de Venezuela o de repente Latinoamérica, pero como que la sociedad avanza mucho más rápido de lo que la educación. Sí, correcto. Totalmente. Correcto. Además que a mí me preocupa mucho todavía que se declaren muchas escuelas bauhasianas, porque Bauhaus en el 2019 cumplió 100 años. Sí. Y estamos en y ellos nacieron en una era industrial. Nosotros estamos en una era post-industrial digital. Entonces, Sí, no, y que lo hablábamos también, es otra era completamente. Viene otra, lo que nosotros llamamos la siguiente revolución industrial, que ya sería como la quinta, que ya viene todo esto de las inteligencias artificiales, y como el metaverso y todas esas cosas. Sí. Es como, estamos ahí a nada de pasar al siguiente nivel y ya basta de la misma, o puede ser como encuadrarse como que si eso es lo único que funciona, como que si el mundo no hubiese evolucionado en 100 años. Exacto. Sí, exacto. Eso lo he tenido mucho en entrevistas a diseñadores que están ejerciendo afuera, eso que acabas de comentar, que tal cual, que terminaron tomando el título porque era lo que más se acercaba a lo que ellos querían hacer, incluso en áreas como la animación. Ajá. Exacto. Okay, Sí. nada más allí. Sí. Hay un entrevistado que estudió en Urbe, en Maracaibo, y él decía que bueno, que él estudió diseño porque era lo que más se acercaba a lo que él en realidad quería hacer, y en Estados Unidos que ha cumplido totalmente A cabalidad, correcto. a cabalidad con la formación y el campo laboral que él deseaba desarrollarse profesionalmente. Sí. Que precisamente por eso el diseño se basa mucho en ser autodidacta y en aprender mucho haciendo, precisamente porque se enseña distinto. O sea, de hecho, yo veía en la universidad, veía materias y veía cosas que yo decía, hace años que esto no se hace de manera manual. O sea, existe Photoshop, pero no es necesario que sepas de dónde nació y por qué Photoshop funciona como funciona. Sí, pero no voy a pasar toda la carrera viendo esto. Claro. ¿No? Eso me pasó y sí tienes toda la razón de que es necesario que se vea cómo estamos en este sentido y en otros muchos un poco atrás en la evolución o en el camino de... Sí, de evolución, pero bueno, para eso creo que estamos, ¿no? Un poco para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo y aportarlo, pues, dar esa información, literal. Perfecto. Sí. Para finalizar, vamos con el off-topic. El off-topic. El off-topic es, normalmente hablamos de algo que no tenga que ver con el tema de comunicación visual, o sí, pero no con el tema principal del capítulo. Entonces, hacer una recomendación. Por ejemplo, empiezo yo. Yo voy a recomendar un largometraje animado que está en Netflix, que se llama Intergalactic. Es la historia de un ilustrador que se muda solo en alguna ciudad de Estados Unidos. La historia está bien, pero lo que me parece mucho más interesante es la animación, porque se recupera esto del appeal. ¿Qué es el appeal? El appeal es como el atractivo, lo que te hace que en la animación 2D te das cuenta como que cada animador tiene un estilo. Tú ves animación francesa y tiene como una estética un poco más sucia y tal. Ves la animación japonesa y tiene otra estética, y ves la animación de Disney y es otra. Con la llegada del 3D y Pixar y tal, Pixar, ellos buscando su estilo, implementaron como el estilo general. Todo el mundo quería parecerse a Pixar. Sí. Y ahora hay como una vuelta que empezó, no sé si empezó allí, pero una de las más fuertes fue Spider-Man Into the Spider-Verse, que combinaron como esto del 2D con el 3D y tal. Y de ahí se dieron cuenta, no, si se puede hacer algo distinto a Pixar. Y esta película agarra eso y lo lleva al extremo, ¿no? Entonces, a pesar de que es 3D y todo, tiene como una sensación de que hay cosas que están hechas en stop motion, hay cosas que están hechas en 2D. O sea, recopila varios estilos de animación. Sí, y los modelados tienen como
desperfectos, de repente ves que un pómulo está un poco más arriba y le da como un atractivo. O sea, yo estaba viendo la película y yo decía, esto es un cuadro. Y de repente pasaba y decía, esto es espectacular. Entonces, a nivel visual, muy recomendable. Se llama Intergalactic y está en Netflix y tiene que 2 meses que salió. Okay. Es un largometraje muy importante, por lo menos en el aspecto visual, brutal. ¿Tienes alguna recomendación de algún lugar, de algo que te gustaría? Algo que hayas visitado recientemente, algo, no sé. Oye, fíjate, yo tengo ya rato que no veo Netflix por la mala conexión. Sin embargo, estoy por retomarlo nada más por la serie Outlander. Me encanta Outlander. Sí, Es básicamente porque bueno, tiene como un tono histórico dramatizado. Me gusta mucho la puesta en escena. La muchacha que viaja en el tiempo. Ajá, exactamente, la mujer que tal cual. Entonces he estado ya en Irlanda, estuve un periodo en Francia. Ya las últimas son en Estados Unidos, entonces ese entremezcle entre y tiene base en épocas reales, sí, histórico, porque la autora de los libros, de la serie de libros, Diana Gabaldón, es historiadora de base. Okay. Entonces tomó como la base histórica y la mezcló con la ficción y a mí esa serie me encanta. Okay. Sí, es que cuando lo hacen de esa manera está bien enfocado, hasta uno siente como que le queda más información. Por ejemplo, la serie Vikingos está hecha un poco así, es una ficción y toda la historia es ficcionada, pero está basada en cosas reales. Exacto, sí. Que están registradas. Sí, bueno, y en Caracas ahorita hay varias opciones relacionadas con diseñadores e ilustradores. En Siete al Cubo hay varias opciones museísticas. Está en la Sala Mendoza la exposición de Cruz 10. Okay. ¿No? Está también abriendo una de Menena Cotán este fin de semana en la Hacienda de la Trinidad. O sea, están coincidiendo varias muestras relacionadas con nuestra área, ¿no?, de trabajo. Ok, perfecto. Entonces, por allí también. Entonces, espero que hayan disfrutado de este podcast. Esta conversación me pareció muy interesante. Correcto. Sobre todo la parte en tu experiencia personal armando la exposición y siendo la co-creadora del libro y toda la investigación. Y bueno, los invito, como siempre, que nos inviten en todas las plataformas de podcast. Pueden ver el video en YouTube y todos los links y todas las cosas que mencionamos las vamos a dejar en la cajita de descripciones. El link del artículo de Diseño en Venezuela, de la invitación al festival. Correcto. Todo eso lo dejamos aquí abajo. Y bueno, sí, estén pendientes de nuestras redes sociales que vamos a estar publicando también, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Elina. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. Chau. Chau.